Soy la doctora Yajaira, residente de primer año de cirugía general. El día de hoy vamos a revisar el tema de anatomía paraabdominal basado en lo que dice la Target en su tomo número 2 de anatomía humana. Y bueno, los temas y subtemas a revisar pues van a ser los siguientes. Músculos de la región anterolateral del abdomen, inervación, vascularización, fascias, aponeurosis de inserción, vaina de músculo de lo recto del abdomen, formaciones dependientes de los músculos y las aponeurosis del abdomen, que son la línea alba, el ligamento inguinal, el ombligo, el conducto inguinal, y anatomía funcional de la pared abdominal. Esto pues vamos a dividirlo en anatomía funcional del conducto inguinal, relieves musculares y regiones de la pared abdominal. Son temas bastante extensos y de una dificultad media para comprensión, a lo mejor un poquito más alta cuando hablamos del conducto inguinal. En este primer video vamos a hablar nada más de los músculos de la pared anterolateral del abdomen, la inervación de los músculos de la pared abdominal y su vascularización. En los siguientes videos vamos a ir viendo el resto de los temas. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, vamos a empezar con los músculos de la región anterolateral del abdomen. Y estos son estructuras que cierran la cavidad abdominal por delante y por los lados. Se van a distinguir de cada lado tanto los músculos rectos del abdomen como el piramidal, que son músculos longitudinales, y también los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso del abdomen, que son músculos anchos. Hay dos conceptos que marca el libro que es bueno que sepamos en este punto del estudio de la anatomía, que es recordar que una aponeurosis es una formación fibrosa propia del extremo de un músculo donde se forma un tendón expandido, y esta aponeurosis puede constituir una membrana que recubre a otro músculo o formar un tendón ancho y aplanado. En cambio, la fascia va a ser una formación fibrosa que cubre o rodea estructuras anatómicas, entre ellas a músculos, formándoles una vaina o separándolos en capas o grupos. Para su estudio, la Target describe cada músculo, inserciones y también inervación individualmente, pero hay ciertas características que vamos a describir en conjunto por su correlación entre ellos, ¿sale? Entonces, vamos a empezar. Bien, vamos a empezar con el músculo recto mayor del abdomen. Este es un músculo asintado, situado anteriormente lateral a la línea mediana, extendido desde la parte anteroinferior del tórax hasta el pubis. Y sus inserciones son las siguientes. Su inserción superior se divide en tres lengüetas. La lengüeta lateral, la lengüeta media y la lengüeta medial. La lengüeta lateral, como podrán ver en la imagen, es la más ancha de las tres y se fija en el borde inferior del quinto cartílago costal, ¿sale? La lengüeta media, que es la que sigue, se va a insertar en el borde inferior del sexto cartílago costal, y la lengüeta media se va a insertar en el borde inferior del séptimo cartílago costal y va a llegar hasta la apófisis xifoides. Por aquí. Obviamente, pues de cada lado. Su inserción inferior se halla sobre el cuerpo del pubis, en la espina, entre la espina y el sínfisis, en la vertiente anterior de la parte superior y en la cara anterior del pubis. Y este músculo va a disponer aquí de un tendón plano, cuadrilátero y bastante corto. De estas inserciones, las fibras musculares orientadas de arriba abajo forman un músculo que pues se va a ir estrechando a medida que desciende hasta el pubis, y las fibras musculares de trecho en trecho van a encontrarse interrumpidas por intercepciones tendinosas, más o menos de 3 a 4, una a la altura del ombligo, dos más arriba y una por debajo. Muy bien, las relaciones de este músculo. Bueno, este es un músculo superficial y en los individuos delgados, pues su contorno es perfectamente visible bajo la piel de la pared abdominal. Son los famosísimos six-pack, ¿no? Está rodeado por una vaina fibrosa muy resistente sobre la que van a converger lateralmente, aquí y acá,
las aponeurosis de inserción de los tres músculos anchos, que son el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Su vaina la vamos a describir más adelante. Medialmente, las fibras constituidas de la vaina de los dos músculos rectos del abdomen se van a reunir y van a formar la línea alba. Por su cara profunda, el músculo por intermedio de la capa posterior de su vaina se relaciona con el tejido extraperitoneal, con el peritoneo parietal y con las vísceras abdominales. Y dentro de la vaina del músculo recto del abdomen se va a encontrar de arriba hacia abajo el recorrido de la arteria epigástrica inferior, rama de la arteria ilíaca externa, que asciende al encuentro con la rama terminal de la arteria torácica interna, la arteria epigástrica superior, rama de la arteria subclavia, que lleva al músculo por parte superomedial. El músculo piramidal es una formación muscular rudimentaria, delgada y aplanada. Está presente en algunas ocasiones. Cuando existe, se inserta abajo en el cuerpo del pubis, entre la sínfisis y la espina. La inserción superior se realiza en la cara lateral de la línea alba. Está situado por delante del músculo recto del abdomen, en su parte baja, en el interior de la vaina que los contiene. Su cara posterior se aplica a este músculo, del cual lo separa una hoja fibrosa delgada. La cara anterior está separada de la piel y del tejido subcutáneo por la capa anterior de la vaina del músculo recto del abdomen. Y pues aquí pueden ver. Vamos a continuar ahora con los músculos anchos del abdomen. Y primero está el músculo oblicuo externo o mayor del abdomen. Sus inserciones y constitución anatómica son las siguientes. Por arriba se origina en la cara lateral externa, en el borde inferior de las 7 u 8 últimas costillas. Va a estar orientada de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y lateralmente, que se encuentra con las digitaciones de los músculos serrato anterior y dorsal ancho. Abajo de esta línea de inserción, el músculo oblicuo externo se va a expandir en abanico y se va a dirigir a la vez hacia abajo, como podemos ver en la imagen que les puse aquí. Adelante y medialmente los fascículos superiores son horizontales, los fascículos inferiores y posteriores son verticales y los fascículos medios son oblicuos. Muy bien, las inserciones terminales se van a realizar mediante una hoja tendinosa de inserción. Esta va a ser la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Se va a fijar por delante en el borde lateral de la vaina de los músculos rectos del abdomen, la cual va a estar adherida firmemente a la hoja anterior de la división de la aponeurosis del músculo oblicuo interno hasta la línea media, que es lo que significa, como pueden ver en la primera imagen, aquí es un diagrama donde está el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transversal del abdomen y sus diferentes aponeurosis. La primera del oblicuo externo, que es una sola aponeurosis, la del oblicuo interno, que se divide en dos, una anterior y una posterior, y la del transverso del abdomen, que es nada más una también. Bueno, ahorita estamos hablando únicamente de las fijaciones del músculo oblicuo externo, por lo cual no nos vamos a meter a detalle, vamos a hablar de la vaina de los rectos más adelante. Esta se va a unir junto con la capa anterior de la aponeurosis del oblicuo interno a nivel de los rectos del abdomen para finalmente fijarse en la línea media. La aponeurosis de inserción del músculo oblicuo externo contribuye a formar la capa anterior de la vaina del músculo recto del abdomen y en la línea media sus fibras van a terminar entrecruzándose con las fibras del músculo oblicuo externo del lado opuesto y estas van a contribuir a formar junto con las otras aponeurosis de los músculos anchos la línea alba. ¿De acuerdo? Por abajo, en el extremo inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, constituye estructuras de inserción medial a nivel del pubis y otras ubicaciones más lateralmente formando el ligamento inguinal. Por último, y en ubicación más lateral, sus fibras musculares se insertan en la cresta ilíaca. La aponeurosis del músculo externo, oblicuo externo, forma para
Su inserción en el pubis cintillas fibrosas que constituyen los límites del anillo inguinal superficial. El límite lateral es el pilar lateral. Se trata de una hoja de unos 5 milímetros de ancho, de dirección oblicua, que describe un trayecto helicoidal con cavidad superior y medial. El pilar medio está constituido por las fibras de la aponeurosis del músculo oblicuo externo que pasan mediales al anillo superficial. Las fibras se prolongan pasando por delante de la vaina del músculo recto del abdomen. Este grupo de fibras es acintado y ligeramente más ancho que el pilar lateral. Las fibras del pilar medial se entrecruzan en la línea media con las del lado opuesto. El ángulo de separación de ambos pilares también delimita el anillo inguinal superficial. Sobre el anillo lateral se encuentra un sistema de fibras arciformes que llenan este ángulo extendiéndose entre los pilares. Son las fibras intercrurales arciformes de Nicaise. Las fibras intercrurales son fibras de cohesión de refuerzo de la aponeurosis del músculo externo. Y todo esto que les describí es lo que se describe también o se muestra en la figura 106.3. Muy bien. En el borde inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, ubicado lateralmente al pubis, constituye una cinta fibrosa extendida desde la espina ilíaca anterosuperior del ilion hasta la espina púbica. Este es el ligamento inguinal. En este se van a distinguir tres porciones. Una porción lateral, que está situada por delante del músculo iliopsoas, también conocida como laguna muscular. Una porción intermedia entre la precedente y la siguiente, correspondiente a la llamada laguna vascular, que contiene el anillo femoral y los vasos linfáticos, así como el pasaje de los vasos femorales, localizada en esta área. Y una porción medial que corresponde al ligamento lacunar y al ligamento reflejo. Las fibras de la aponeurosis del músculo externo se reflejan hacia el pubis y forman el ligamento lacunar. El ligamento lacunar se va a insertar en la espina púbica, en la cara anterior de la superficie angular del pubis y en la cresta pectínea. El ligamento reflejo o de Coles está formado por las fibras de inserción medial del ligamento inguinal que se reflejan hacia arriba y que pasan por detrás del anillo inguinal superficial. El músculo oblicuo externo tiene bastantes implicaciones clínicas, pero vamos a mencionar las que nos brinda el libro Lataljet. El músculo oblicuo externo es un músculo superficial que ocupa la parte anterolateral del abdomen, entre el tórax, la cresta ilíaca, la raíz del muslo y la línea mediana. Atrás se halla en contacto con el músculo dorsal ancho, abajo del cual está separado por el triángulo lumbar inferior de Jean-Los-Petit, cuya base corresponde a la cresta ilíaca. Este músculo de debilidad abdominal está limitado por el oblicuo externo del abdomen, el dorsal ancho y la cresta ilíaca. Ahora vamos a hablar del músculo oblicuo interno o menor del abdomen. Este es un músculo profundo con respecto al precedente y ocupa, como él, el espacio iliocostal. Sus inserciones y constitución anatómica son las siguientes. La dirección de las fibras del músculo oblicuo interno del abdomen se van a cruzar en forma de X con las del músculo oblicuo externo. Sus fibras son oblicuas hacia arriba y adelante y medialmente. Las inserciones de origen se van a ubicar en la apófisis espinosa de las últimas vértebras lumbares, en la hoja aponeurótica profunda con la hoja posterior de la fascia toracolumbar, en el intersticio de los 3/4 anteriores de la cresta ilíaca por dentro del músculo oblicuo externo, en la espina ilíaca anterosuperior y en el tercio lateral del ligamento inguinal profundo al músculo oblicuo externo. Se extienden desde la 12ª costilla, pasando por la línea alba hasta el pubis. Entonces tenemos, como viene aquí, desde la 12ª costilla hasta el pubis. Los fascículos posteriores se fijan en el borde inferior y en la extremidad anterior de las 3 últimas costillas y en el 10º cartílago costal.
todo esto, pues hasta acá arriba, en el décimo cartílago costal. En el intervalo de las costillas se continúa con los músculos intercostales internos. Los fascículos medios son los comprendidos entre los fascículos costales y los pubianos, y estos son los que van a dar origen a la aponeurosis anterior del músculo oblicuo. Llegan a la línea media por una hoja tendinosa ancha, que es la aponeurosis anterior del músculo oblicuo interno, que a final de cuentas, bueno, va a ser parte o se va a unir aquí lo tenemos, el músculo oblicuo interno, se va a dividir en dos hojas aponeuróticas, una anterior y una posterior. La anterior, como habíamos comentado previamente, se va a unir con la aponeurosis del oblicuo externo y va a formar parte de la aponeurosis y de la fascia del recto anterior para finalmente insertarse en la línea alba a nivel de la línea media. Por su parte, la hoja posterior de la aponeurosis del oblicuo interno se va a ir hacia posterior del recto anterior y se va a unir firmemente con la aponeurosis del transverso anterior del abdomen para formar la vaina posterior del recto abdominal de cada lado y también se van a unir en la línea media. De esta forma queda distribuido y dividido los fascículos aponeuróticos del oblicuo interno, al menos en la mitad superior del abdomen, ya que existe una diferencia de configuración de las vainas tendinosas aponeuróticas a nivel de la mitad inferior del abdomen, como vamos a ver más adelantito, que veamos la vaina de los rectos. Ahora bien, abajo en el tercio inferior del abdomen, la aponeurosis de inserción del músculo oblicuo interno, sin dividirse, pasa enteramente por delante del músculo recto del abdomen para llegar a la línea alba. Esto de hecho se pregunta bastante, así que sería bueno que se lo aprendan. Por abajo, acuérdense, por abajo del tercio inferior del abdomen, la aponeurosis de inserción del músculo oblicuo interno sin dividirse, o sea, ya no hay anterior y posterior sin dividirse, pasa enteramente por adelante del músculo recto del abdomen para llegar a la línea alba. Aquí le van a preguntar cuál es el músculo que falta en la parte, en el tercio inferior del abdomen. Vamos a seguir teniendo los rectos, vamos a seguir teniendo el transverso, vamos a seguir teniendo las aponeurosis del oblicuo menor, pero no va a haber oblicuo externo. Esa es la parte que no está en el tercio inferior de la línea alba. Bueno, ahora bien, las fibras más bajas se apartan del ligamento inguinal y pasan del puente sobre el cordón espermático. En ocasiones, el borde inferior de la aponeurosis del oblicuo interno se aplica sobre las fibras de la aponeurosis del músculo transverso para formar la hoz inguinal. Cuando así ocurre, constituyen el llamado tendón conjunto, también muy preguntado, que se inserta en el pubis por delante y lateral a las inserciones del músculo recto del abdomen. O sea, por aquí, a este nivel. Ahí se van las fibras musculares del oblicuo interno. Por debajo está el transverso del abdomen y esto vendría siendo el tendón conjunto. Y bueno, también es importante comentar que las fibras musculares se desprenden del borde inferior del músculo oblicuo interno en las cercanías de la espina ilíaca anterior, anterosuperior y el ligamento inguinal, y esto en dirección al testículo, para formar el músculo cremaster, que va a rodear el cordón espermático y que se va a perder hacia el testículo en forma de asa sobre la fascia espermática interna, entremezclado con la fascia cremastérica. ¿Ok? ¿Quedó claro esta parte? Fibras musculares se van a desprender del borde inferior del músculo oblicuo interno
y esto va a suceder en las cercanías de la espina ilíaca anterosuperior y el ligamento inguinal y se va a ir en dirección del testículo. A su vez, pues eso va a formar el músculo cremaster y que va a rodear el cordón espermático y se va a perder en el testículo para formar una asa, ¿ok? Continuamos. Ahora bien, las relaciones de este músculo son las siguientes. El músculo oblicuo interno está cubierto adelante por el músculo oblicuo externo, atrás por el músculo dorsal ancho, formando entonces el área del triángulo lumbar inferior o triángulo de Petit, que ya habíamos mencionado en las relaciones del músculo oblicuo externo. Y está delimitado por los bordes de estos músculos. Sería para el triángulo de Petit o triángulo lumbar inferior, que es una estructura bastante preguntada, pues ya habíamos mencionado que está limitado el borde del oblicuo externo, borde del dorsal ancho y la cresta ilíaca. A su vez, el músculo oblicuo interno va a cubrir al músculo transverso del abdomen. En el borde posterior va a contribuir a formar el triángulo lumbar superior o cuadrilátero lumbar de Greenfield, cuyos lados van a ser medialmente el borde lateral del músculo erector de la columna, como se puede ver en estas dos imágenes, en este y en esta. Arriba, el borde inferior de la 12ª costilla, sería este, y en esta imagen aquí se puede ver este. Y en el borde inferior, el músculo serrato posterior e inferior, que sería aquí este y este, para formar el cuadrilátero. Ahí sería el cuadrilátero de Greenfield o también triángulo lumbar superior y el triángulo de Petit, que no va a formar, no, este músculo del oblicuo interno no va a formar el triángulo de Petit, pero sí va a formar el área que compromete, bueno, que implica el triángulo de Petit y además tiene estrecha relación con las estructuras que lo forman. Vamos a continuar con el último de este grupo de músculos, que es el músculo transverso del abdomen. Este es subyacente a los dos precedentes que ya comentamos en estas diapositivas y su denominación se va a deber a la dirección de sus fibras. ¿Cuáles son sus inserciones y constitución anatómica? Bueno, las inserciones de origen son las siguientes. Arriba y adelante se va a originar en la cara medial de las 6 últimas costillas mediante digitaciones que se entrecruzan con las del diafragma. Atrás, en la apófisis transversa o costales de las vértebras lumbares, desde la 12 torácica a la 5ª lumbar por intermedio de una hoja tendinosa que es la fascia toracolumbar. De esa vamos a hablar más adelante. En los 3/4 anteriores del labio medial de la cresta ilíaca y abajo en el tercio lateral del ligamento inguinal. Como podrán ver, abarca bastantes inserciones, no es una inserción única como todos estos músculos anchos del abdomen. Y bueno, aquí les dejo una imagen para que lo revisen a detalle. Las fibras musculares se van a dirigir en sentido transversal a la región anterior, donde se van a continuar con una hoja tendinosa, que es la aponeurosis anterior del músculo transverso del abdomen. De aquí, en el borde lateral de esta hoja se va a formar la línea semilunar, o también llamada la línea de Spiegel de concavidad medial. Esa es esta línea, la línea semilunar. Tiene relevancia clínica, ya que aquí es donde generalmente se pueden formar hernias. Bueno, es una línea donde se pueden formar hernias. Lo podemos ver en esta imagen y en esta otra, y por último ya cuando protruye una hernia que tendría el mismo nombre que la línea en donde se encuentra. Vamos a hablar de las inserciones terminales de este músculo. Se va a efectuar por medio de la hoja esta fibrosa que ya habíamos estado comentando, que es la aponeurosis del transverso,
que pasa por detrás del músculo recto del abdomen en sus 2/3 superiores y delante de él en el tercio inferior para alcanzar la línea alba. Ya habíamos estado comentando que para formar la vena de los rectos se establecía la unión de varias fibras aponeuróticas y se dividían anterior al recto e inferior al recto. Ya habíamos dicho que inferior al recto estaba la unión del oblicuo interno o la hoja posterior de la aponeurosis del oblicuo interno y se unía con la facial transversal. Y sin embargo, en el tercio inferior del abdomen había un cambio de configuración en donde todas las hojas aponeuróticas pasaban por arriba del recto del abdomen. Bueno, eso estamos hablando. Es exactamente lo mismo, estoy simplemente dividiendo y hablando específicamente del músculo transverso del abdomen. En cuanto a los fascículos inferiores originados en el ligamento inguinal y en la espina ilíaca anterior y superior, se dirigen hacia abajo y medialmente. Estos van a formar un tendón denominado os inguinal, de la cual también ya hemos hablado, que se inserta en el pubis por delante del músculo recto del abdomen en la cresta pectínea, y cuando se une y se confunde con las fibras del músculo oblicuo interno, se va a formar el tendón conjunto. Ahora vamos a ver la inervación de los músculos de la pared abdominal. Esta la van a proporcionar los 6 últimos nervios intercostales y los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal. Estos dos últimos provenientes del plexo lumbar. El músculo recto del abdomen va a recibir nervios escalonados en toda su extensión y lo abordan en su cara posterior cerca del borde lateral, luego de haber perforado la pared posterior de su vaina. La inervación va a provenir de ramos de los 6 nervios intercostales y del nervio iliohipogástrico. Esta inervación adopta una disposición metamérica. Cada nervio corresponde a un miotoma primitivo. Y aquí se puede ver cómo cada una de las ramas de las que ya estamos mencionando, de los nervios intercostales, perforan posteriormente al músculo recto abdominal para darle así su inervación. Y aquí por abajo el nervio iliohipogástrico, que también viene para inervarlo en la parte inferior. Los nervios para los músculos oblicuo externo e interno les llegan por su cara profunda. Este último va a estar inervado por los 2 últimos nervios intercostales y también por los nervios ilio-hipogástrico e ilioinguinal. La inervación del músculo transverso abdominal, en cambio, va a ser por la cara superficial. Ahora vamos a hablar un poquito de la vascularización. Son 3 los orígenes arteriales que nos van a asegurar la nutrición de los músculos abdominales. Está primero que nada de las 6 últimas arterias intercostales para la parte superior, de las arterias lumbares para la parte posterior y de la arteria epigástrica inferior, y a final de cuentas se van a estomosar con la arteria epigástrica superior en el músculo recto del abdomen. Hablemos un poquito de estas. La arteria epigástrica inferior va a ser originada de la arteria ilíaca externa y va a transcurrir a través de la pared lateral del recto abdominal y va a discurrir hacia superior para anastomosarse con la arteria epigástrica superior. Esta es proveniente de la arteria torácica interna y a su vez es rama de la arteria subclavia. Muy bien. Esto es lo básico que tienen que saber. Continuemos. En cuanto a las venas, estas están dispuestas como las arterias y pueden establecer una vía anastomótica entre los sistemas cava superior e inferior. Y bueno, con esto concluimos la primera parte de esta serie de videos para revisar la anatomía de la pared abdominal, la cual pues son temas muy bonitos y también algo complicados. Recuerden que es bastante de memorización, así que tienen que estar repasando. Les recomiendo hacer flashcards con las inserciones, las funciones del músculo y las relaciones que tiene cada uno de estos para que sea más fácil su comprensión y su aprendizaje a largo plazo, ya que a veces se puede quedar una semana, 2, pero si no
lo revisan constantemente, esto se les va a olvidar. Muchas gracias por verme, espero que les haya gustado y servido. Hasta luego.